días, es un placer poder compartir esta experiencia con ustedes, con el alumno, el futuro doctor Rumbo. Es un placer también poder contar con una persona como él, porque en la facultad es muy difícil sacar estudiantes, entonces le agradezco de antemano que esté aquí con nosotros. Voy a contar una experiencia que es una experiencia más de vida. Ya son muchos años haciendo docencia y la medicina tiene un grado de dificultad, y es que generalmente la enseñanza no se puede hacer directamente como se hacía tradicionalmente sobre el paciente como instrumento de aprendizaje. No es el ideal que a estas alturas de la vida estemos utilizando el paciente para aprender a muchas cosas, y para eso es importante generar nuevas estrategias. Tuve la fortuna de trabajar aprendizaje basado en problema en Maastricht, donde vi por primera vez un laboratorio de habilidades y destrezas. Eso fue hace ya muchos años, y de ahí nació la idea de traer a Colombia esta parte de simulación que ha venido ampliándose más aún en la universidad, ya con la experiencia ganada y con una serie de estrategias que, por qué no decirlo, he colaborado en el diseño de eso a nivel nacional e internacional, y ya se ve ese reflejo de eso. Parte de mi quehacer es la educación, a pesar de que soy médico, especialista en medicina familiar, pero tengo un doctorado en educación, entonces me he metido en la educación profundamente. Y este es un artículo que escribí que está ahí en Universitas acerca de habilidad, destreza y competencia, que es fundamental para entender en qué consiste la innovación de la simulación. Hay una confusión desde el punto de vista del término competencia, y tengo que aclararlo. Es muy breve el tiempo, pero tengo que aclararlo para entender por qué la simulación tiene diversidad de aplicación y no todo es simplemente un muñeco para canalizar una vena o para hacer eventos, porque a veces se malentiende qué es la simulación. Esto lo escribí una vez que me tocaba dictar una charla de cómo explicar en 2 minutos, esta vez es en 1 minuto y medio, qué es un objetivo, una habilidad, destreza y una competencia. Si fuéramos a hacer una evaluación de una persona que quiere optar por un pase para conducción, posiblemente esos de amarillo tienen la facilidad de subirse al andén cuando ven este trancón en la autopista, se suben, llegan a la esquina y salen allá adelante y dicen listo, salí del problema. La pregunta ¿es competente? ¿No? Hey, ¿es competente? No. Ese individuo posiblemente no es competente, a pesar de que es muy ágil y sabe encaramar el carro y lo sabe llevar hasta allá, pero eso no determina la competencia de la conducción. Eso es parte del hecho de hacer las cosas. Entonces, el hacer una incisión quirúrgica, el hacer una curación, eso no es ser médico. Eso es parte de la habilidad, de la técnica, pero no hace la esencia de la competencia. Lo otro es, posiblemente este individuo que está acá atrás, los dos trabajan en el mismo sitio, pero este está angustiado, comienza a tratar de salirse del carril, pita, se angustia, y este que está atrás dice, no, pues hay un trancón grandísimo, saca el teléfono, llama y dice, vamos a llegar tarde, hay un trancón en la autopista. ¿Quién es más competente desde el punto de vista laboral? ¿El que trató de meterse y pitaba y todo, o el que de pronto apagó el carro, puso el radio, pero llamó al trabajo y dijo, vamos a llegar tarde? Entonces, posiblemente el hecho de simplemente haber llamado lo hace ver un poco más responsable frente a lo que tenía que hacer laboralmente. Hay cosas que no puedo cambiar, pero hay datos que sí me hacen más responsable frente al curso normal de la enfermedad o del paciente. Entonces, no siempre va a salvarse el paciente, seríamos eternos, pero hay muchas cosas que le evitan a usted el problema de la demanda simplemente por saber hablar, comunicarse, respetar, avisar, hacer. Y esas cosas forman al médico. Estamos hablando de formación integral, no de un técnico. Llega un extranjero aquí y el extranjero no sabe que aquí pasan las motos a 100 kilómetros por hora a pasar del trancón por aquí, y que si la gente se baja por acá y que van a tratar de meterse, etcétera. O sea, el contexto hace que una persona que tiene la misma licencia de conducción en Estados Unidos no pueda manejar igual en Colombia. Y todos hemos tenido la experiencia de gente extranjera que dice, no, yo no sé ustedes cómo manejan acá, y tienen licencia de conducción. Entonces, el contexto también hace la competencia. Y nos ponemos a enseñar cosas, las fiebres de las montañas rocosas, y aquí no tenemos las montañas rocosas, o la enfermedad de no sé qué, pero no enseñamos el Chagas, el paludismo y enfermedades que sí realmente tienen correlación con lo que debemos enseñar. Entonces, el contexto es fundamental en el desarrollo de la competencia. No es enseñar los libros enteros de la medicina interna.
qué es lo pertinente y lo que usted va a tener en contexto para que lo domine, para que lo sepa hacer perfectamente. Lo mismo, alguien que sabe que hay un trancón acá, evita el trancón y se va por allá, pero no se mete en el trancón. Otro que es muy normativo, siempre se mete en el trancón y se aguanta las 2 horas. ¿Qué pasa? La competencia muchas veces está en evitar las cosas. Entonces, su papá está en cuidado intensivo. Ah, bueno, ¿quién está? El doctor Rodríguez. Ah, bueno, muy bien, porque él generalmente nadie le entra en paro. Él llega a turno, mira a todos los pacientes, los cuadra y es muy raro que el paciente entre en un paro. Al otro día su papá sigue en cuidado intensivo. ¿Sí? ¿Quién está? El doctor Álvarez. Bueno, si entra en paro, él sabe reanimar. Y son 2 tipos de competencia diferente. El evitar que llegue al paro muchas veces lo vuelve más competente. Pero lo mismo, tanto el uno como el otro, si llega al paro y usted sabe mucho, pero no sabe dar el masaje, está mal. O evitó y cuando le llegó no sabe hacerlo, está mal. Si solo sabe hacer eso y no lo evitó, también está mal. ¿Para qué viene toda esta alusión? Formar en medicina no es formar en hacer una sutura, no es formar en hacer una curación, no es formar en la parte técnica. Formar en medicina implica responsabilidad, comunicación, adelantarse en los hechos, generar nuevas ideas, resolver el problema. Hay que entrenar a la gente no solo para saber hacer la cirugía, sino que si este personaje tiene una arteria adicional y le va a sangrar, ¿qué va a hacer? Genere ideas y tiene que tener experiencia. Por eso la experiencia en medicina es lo que hace realmente el valor de esta carrera. Los años son los que le enseñan a uno, esto era así, en la mayoría de veces de los casos, pero como cada persona es un universo, nunca encuentra nada idéntico. La formación del médico es muy difícil porque usted no la puede volver unificada. Y en el momento que unifiquemos a la gente, podríamos meter a todos en un computador para que nos dé un diagnóstico. Es imposible. Cada persona es un mundo y depende de su análisis para poder hacer una buena práctica. La formación médica se vuelve compleja. No es una fórmula, no es saber libros, es generar ideas y es ser competente. Y ser competente implica tener buena técnica, responsabilidad, actitud frente al estrés, saberlo manejar. Usted puede ser muy inteligente, pero si no sabe manejar el estrés, se va a confundir en el momento del paciente. Hay que enseñarlo a hacer de esa manera. Debe saber cuál es el contexto para dominar los contextos. Y obviamente tenemos que evaluar con indicadores. Y los indicadores son fundamentales. No es, ¿sabe qué? A mí me parece que usted como que atiende bien al paciente. ¿Qué es atiende bien? Eso es un caucho. Yo necesito verlo y tener indicadores de eso para saber qué es atender bien a un paciente, qué es buena comunicación, qué es ser responsable, qué es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde sale esto de la simulación y por qué me ha apasionado el implementar la simulación aquí? Cuando yo llegué era un salón de simulación. En este momento ya vamos a un proyecto que, si Dios quiere, va a 4 pisos de un edificio. Y lo otro es que ya logré introducirlo en el currículo de todos los semestres. Entonces no estoy hablando de una sesión, de una clase. Esto es una estrategia que ya permeabilizó toda la formación médica en todos los niveles de pre y posgrado de formación. Si lo que quiero es formar una habilidad o técnica, entonces lo único que hago es, pues no necesito hacer un escenario tan complicado y ponerle lámpara cielítica y aquí una cantidad de datos. No, yo necesito saber cómo pasa el tubo y para eso no necesito todo este escenario. Entonces la simulación a veces se confunde y hacen escenarios muy sofisticados para elementos que son muy simples como este. Entonces, en ese caso, no es necesario armar escenarios tan complejos. Voy en 6 minutos en este momento, vamos bien. Como vamos bien, dijo el borracho y lo llevan alzado. Entonces, aquí necesita solo eso, pues no lo haga vestir, no lo haga ponerse todo eso porque no estoy evaluando eso, estoy evaluando la técnica de laringoscopia y cómo pasa un tubo. Y eso lo puedo hacer con un simulador cualquiera, sin necesidad que sea un ser humano el que esté aprendiendo y que le esté dañando las cuerdas vocales. Eso lo podría hacer muy fácilmente. Esa simulación se denomina simulación de baja fidelidad. Todo lo que es entrenamiento de una habilidad, una destreza, eso se llama simulación de baja fidelidad. Entonces desarrollamos estrategias para eso. Entonces tienen simuladores para manejar vía aérea, para intubar, para canalizar, para coger una vena, para hacer todo lo que usted piensa en simulación. Cada vez que piensa en simulación, usted se imagina es una vena con sangre y que le están colocando una aguja. Eso es lo único que piensa la persona que desconoce qué es esto. Pues eso es lo primero.
Eso es lo primario, habilidad y destreza, como hacer procedimientos básicos, pasar una sonda vesical, pasar una sonda nasogástrica. A nosotros, ¿qué nos tocaba? Llegar a una mujer con en trabajo de parto, uno tenía que valorarla y saber por allá por dentro que estaba en tanto dilatación, tanto borramiento, y era haciendo cosas uno sin saber, porque no tenía forma de aprenderlo de otra manera. Después de la 10ª, mamá era que ya sabía, ay, sí, ya aprendí que era borramiento y dilatación. Es increíble que todavía estemos aprendiendo de esa manera. El estudiante tiene que llegar capacitado y decir, esto de acuerdo a lo que vi en simulación está en tanto, tanto, tanto. ¿Sí? Yo no puedo permitirlo de antes, es que el residente está aprendiendo, esta es su segunda colecistectomía, entonces por eso le ligó aquí un conducto importante y ahora está amarillo el paciente. No, eso no puede ser. Yo necesito haberlo entrenado en un simulador y eso es donde toma el valor todas estas estrategias que hemos diseñado. Entonces contamos con simuladores de baja fidelidad, se llaman entrenadores de tareas parciales o Part Task Trainers. Son simuladores que tienen costo por la veracidad que se ve en sus elementos, tienen laringes reales, lengua, todas las cosas, pero también tenemos otros que nos emulan ruidos cardíacos, ruidos respiratorios, etc. ¿Cómo me tocó a mí? A mí me tocaba esperar que llegaba el paciente con soplo para aprender que era un soplo. Entonces, es que en el cuarto, no sé qué, hay un paciente con un soplo y todo el mundo iba, qué pena, que es que tenemos que aprender que era un soplo. Eso ya no es posible. En simulación de baja fidelidad existen aparatos para eso. Y entonces lo enseñamos a través de eso y diseñamos estrategias para que vayan, oigan el soplo y en fase inicial identifican qué es el soplo. En una fase más avanzada, como de pronto le tocó a José, ya al final es paciente que tiene tal clínica, que además tose y expectora y tiene la hipertensión y oye eso, ¿cómo correlaciona ese ruido con lo que tiene el paciente? Porque usted puede oír un estertor no solo por neumonía, sino también por un edema agudo de pulmón. ¿Cómo diferencia eso? De acuerdo a cómo se le presenta el caso clínico. Entonces tiene niveles de complejidad diversos. Bien. Así para todo lo que es procedimiento, habilidad, destreza, pasar sondas, hacer tactos vaginales, todo lo que usted quiera. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad, no porque la otra tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el médico no sabe preguntar y eso se cae de su peso. Uno se da cuenta que este tipo me pregunta y no tiene experiencia. Entonces hay que formarlo en eso. En simulación lo hacemos. Cuando lo vi por primera vez, ¿qué pasaba? Me tocó, cuando lo hacía de esa manera la comunicación, era con actores. Aquí ya lo innovamos y comencé a hacer estrategias con los estudiantes y uno le pregunta al otro y el otro al uno. Y lo mismo los auxiliares nos colaboran ya cuando es en posgrado haciendo de pacientes, porque no es que estén reemplazando pacientes, y eso es el colmo. Ahora están reemplazando, a mí sí me tocó aprender con pacientes de verdad, hombre, no, evolucione. Lo que estamos es mirando cómo se comunica bien. El paciente se sabe que es un actor, se sabe que no tiene la enfermedad, estamos viendo si a través de la comunicación usted tiene un diagnóstico. Porque más o menos el 70% del diagnóstico se hace a través de la anamnesis, de ese buen interrogatorio. Por lo tanto, esto hay que formarlo en comunicación. Entonces, si usted lo que quiere es relación médico-paciente, eso no le sirve un muñeco, porque es que no es un muñeco, es un simulador. Entonces, tiene que tener otro tipo de opciones. Entonces, viene la mediana fidelidad. Mediana fidelidad ya es trabajar entre ellos. ¿Entre ellos qué me sirve? El entrenamiento de la técnica. ¿Cuándo le comenzó la enfermedad? ¿Cómo comenzó? ¿Hace cuánto? ¿De qué fue objeto? Eso lo aprende en lo técnico, pero un interrogatorio médico no es copiar y pegar. Si yo le pregunto cómo le duele la cabeza es porque detrás estoy tratando de averiguar dentro de todas las modalidades de dolor de cabeza qué se orienta para saber si eso es meningitis, para saber si eso es migraña, para saber si es una cefalea por un virus, y tengo que hacer la pregunta dirigida a buscar la enfermedad. Entonces es un proceso mucho más denso que este. Esta es la fase inicial, por eso es mediana fidelidad. La comunicación se utiliza mucho, utilizamos los auxiliares muchas veces para eso también. Tenemos vídeos unidireccionales en los cuales ellos no ven al docente, sino ellos hacen eso y al final vamos y lo retroalimentamos acerca de cómo estuvo esto. Simulación híbrida, la mitad es paciente, la otra mitad es simulador. Entonces la paciente se queja y doctor, sáqueme ese chino, que es que no puedo, que no sé qué. Y abajo está atendiendo el parto, pero está manejando la ansiedad de la paciente. Eso es simulación híbrida.
Programas basados en computador. Tenemos un simulador virtual ahorita que anda lleno todo el día. Todos los residentes quirúrgicos tienen que pasar porque les muestra su habilidad, mano izquierda, mano derecha, destreza, y pueden hacer completos los procedimientos que necesitan hacer completos. Muy bien, ahí lo espiché mal. ¿Qué pasa? Microcirugía, cirugía háptica, pero lo que quiero formar es más allá. Necesito formar técnica y bioseguridad, análisis, aplicación conceptual. Necesito ver que escoja qué tipo de ventilación le voy a dar al paciente. Eso es toma de decisiones. Y que mantenga las maniobras de seguridad del paciente. ¿Cómo maneja el estrés? Véalo ahí. Tips para una vida saludable y el paciente ahí en plena. Entonces, la forma como se comporta, hay que verlo y hay que calificarlo, y eso se puede hacer en simulación, con escenarios, pero son escenarios de alta fidelidad. Este escenario de alta fidelidad ya son escenarios casi que reales, donde tenemos vídeo unidireccional, tenemos video, audio. Ellos no están con nadie, están con el simulador, se les muestra el caso y comienzan a actuar, tomar decisiones, asumir respuestas de la droga que están haciendo. Tiene todo un proceso de inducción para que no se equivoque y piense que el simulador no se puede desfibrilar. Sí se puede, vea, le puede pasar sonda, le puede dar masaje, todo para que no se confundan con eso, y tienen que tomar decisiones. Estos son varios escenarios que tenemos, se graban y todo, pero lo más importante, después viene esto. El debriefing es una técnica de retroalimentación diferente a lo que se hace en la evaluación tradicional. ¿Usted por qué no desfibriló? ¿Usted por qué no puso? ¿Usted por qué no? Esto lleva a colación 3 pasos fundamentales, uno en el cual el docente pone su punto de vista y comienza a colocar los momentos que él vio de crisis, pone el momento, si nadie cae en cuenta, ve en el video y posteriormente el que tenía que caer en cuenta del error, cae en cuenta, lo analiza. Pero los norteamericanos son claros en eso, dicen no es solo encontrar el error, sino buscar los frames, los cuadros mentales que hay detrás para cometer el error. Él puede haber hecho un error y le digo, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, no, es que yo me distraje y me puse a ayudarle al otro con los cables del desfibrilador y por eso no hice lo otro. ¿Cuál es el problema de esa persona? La distracción. En cambio otro dice, no, es que a mí en estrés se me borra todo, que hay que trabajarle a él, que maneje el estrés. El otro dice, no sabe, y en ese momento viene la crisis. Muy bien. Esa retroalimentación que depende del propio estudiante lo lleva a razonar y a ser reflexivo, y hacemos todos estos tipos de prácticas. Lo lleva a tomar decisiones simuladas, que es muy importante. Actualmente el médico no toma decisiones, eso es un problema. Trabajan con pacientes simulados y tienen guías para repetir el procedimiento muchas veces. Formas de evaluación con escenarios diferentes donde va pasando de cubículo en cubículo y siendo evaluado en comunicación, en destreza, en habilidad, etc. Por lo tanto, y terminando antes de darle a José sus 3 minutos, tenemos que el entrenamiento simulado nos lleva a esto. Yo estaba hablando una vez en una facultad de medicina y decía, no, nosotros no tenemos simulación porque tenemos pacientes, me decía una persona. Le dije, eso es como si fuera yo a una escuela de aviación y dijera que no tienen simuladores de aviones porque para eso tienen aviones. Entonces, suena ridículo el hecho de no pensar en este tipo de entrenamiento. El entrenamiento de simulación no lo hacen los que venden el muñeco, el simulador. Es el concepto del docente que va a plasmar muchas ideas para que el estudiante se vea beneficiado con eso. Y los que piensan que la práctica real es la que hace realmente el aprendizaje, pues no siempre es así. No siempre uno puede salir a contar esos errores que cometió. Y en el caso de la medicina muchas veces los errores los tapa uno como los gatos, ¿no? Entonces no es bueno contar esas historias. Bien, José, tienes la palabra y muchas gracias por tu tiempo. Listo, gracias. Bueno, le agradezco al doctor Amaya y a todas las personas que están presentes. Realmente a mí me gustaría destacar el papel que representa la simulación clínica en los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Medicina, dado que son herramientas que facilitan la articulación de todos esos conocimientos que nosotros adquirimos en el salón de clases para darle una atención integral y enfocada en el paciente. La medicina en tiempos modernos, y no solamente eso, sino que el nuevo currículo de medicina aplicado aproximadamente hace 3 años nos propone nuevos retos y
nuevas aptitudes que debemos desarrollar nosotros como estudiantes, principalmente la capacidad de llevar un estudio autónomo. La guía que lleva un profesor o un docente a su estudiante es claramente fundamental, pero de parte del estudiante el aprendizaje autónomo también es importante. Y las herramientas que nos propone el Centro de Simulación Clínica nos ayudan en estos objetivos. Por otro lado, también una parte que me llama mucho la atención y que de manera personal me parece importante que desarrollamos dentro del centro de simulación es el trabajo en equipo y la comunicación entre nosotros como estudiantes. El médico en su ejercicio clínico claramente va a estar trabajando siempre con un equipo que deben comunicarse, incluso con otras disciplinas, para llevar a cabo nuestro objetivo, que es finalmente brindar la máxima atención a nuestro paciente y tratar a un paciente como una persona integral. Y eso es lo que quería decir y muchas gracias.